pues eso, daros las gracias por venir y no sé si sois conscientes de no sé cómo llamarlo, la proporción de entendidos en el ultraverso, en el mundo de Ultraman que tenéis ahora mismo hacia abajo. Porque, vamos, yo creo que no creo que haya ningún sitio en el país donde se pueda conjuntar tanta cantidad de erudición en el universo creado por Eiji Tsuburaya. Así que nada, para mí ha sido un placer coordinar el libro. Espero que os lo hayáis pasado bien haciéndolo. Y luego, pues nada, a ver si hay suerte, que yo creo que sí, y seguimos con la aventura con un futuro segundo volumen. Así que nada, por mi parte, de nuevo insisto, gracias por venir. Ultraman está por ahí fuera, ya digo, luego podéis hacer fotos con él si queréis, no ha podido entrar a la carpa. Y nada, vamos a empezar la presentación. Nada, voy a empezar a pensar yo un poquito, dándose a alguien. Hay alguien que no conoce Ultraman, decir que básicamente Ultraman es decir que el héroe japonés por excelencia. Si vas a Japón y preguntas por un héroe, te van a decir o Ultraman, o Kamen Rider, o los Super Sentai. Pero sobre todo, es decir, el que llegó primero fue Ultraman, realmente, en los años 60. Fue el propio Tsuburaya, el papá de Godzilla, que se pasó a la televisión y dijo, venga, vamos a hacer Kaiju de calidad, lo que se permita, televisión. Y a partir de ahí fue, pues cada semana, primero con Ultra Q, que era más un misterio, más rollo de Twilight Zone, más rollo la dimensión desconocida, luego ya metiendo a Ultraman, que llega por ahí. Bueno, disculparme primero, que le damos la bienvenida a Ultraman y no he presentado a los invitados que tenemos aquí, presa de los nervios. Tenemos a Rubén Ortiz aquí, primero a mi izquierda, José Luis Romeu, Osán García, Adrián Roldán, Jonathan Bellés y Jaime Cortecero. Disculpadme que no se haya presentado antes, pero bueno, al habla Josán García. Ok, ahí una vez empezó a ser en televisión, fue un fenómeno de masas, que una locura espectacular. Es decir, llegó a hacer cuotas de pantalla de 42-43%. Es decir, prácticamente la mitad de japoneses que están viendo la televisión estaban viendo Ultraman. Y esto también se llevó al resto del mundo. A todo el mundo estaba viendo, igual. La mitad de la gente está aquí mirando Ultraman. No se le puede dejar de mirar. Hipnótico. Hipnótico. Y la serie también traspasó fronteras, llegó al resto de países. Y se llegó a emitir en España también se llegó a emitir en la 1. Y luego ya tenemos un capítulo entero referido por Rubén de Ultraman en España. Y creo que no había ningún libro de Ultraman. Antes estábamos con Noche de Miedo, decía que era el primer libro de Noche de Miedo que se había escrito. Pues este de Ultraman, porque es el primer libro de Ultraman fuera de Japón. Un idioma que no sea japonés. Es decir, no había absolutamente nada escrito antes de Ultraman. Nosotros hemos cogido, Octavio nos reunió a todos y ejerció de padre of ultra, de ultrapadre, empezó a reunir a los ultra hermanos ahí y dijo, venga, tú esto, empezó a hacer ahí y nos repartimos la acción, nos repartimos los deberes, todo el mundo a disfrutar viendo Ultraman o sufrir según que se le tocase. Porque algunos lo que han visto es un poquito durillo. Y sacando el libro y además dando información, bastante de todo. Y ha quedado, vamos, aquí tenéis un producto ejemplar. Ultraman está orgulloso, le dije. Pues nada, Adrián, cuéntanos tú a continuación un poco cómo hemos configurado el libro. Bueno, pues este Ultraman, la vía definitiva, se estructura de la siguiente manera. Nos hemos dedicado con cada autor a cada una de las series de la etapa clásica del personaje, que va desde la primera de ellas, Ultra Q, en el año 1966, que no salía Ultraman, pero es considerada la primera de estas ultra series, hasta Ultraman 80, ¿no? El libro empieza con un capítulo introductorio que Octavio se adentra en la figura de Eiji Tsuburaya, el creador del personaje de Ultraman. También Octavio se dedica al capítulo de Ultra Q. Luego tenemos a Hosan, que se encarga del capítulo dedicado a la Ultraman original, este de aquí. Yo me encargo de la serie Ultra Seven de Ultraman y las primeras películas que realizaron sobre el personaje de Ultraman, todas muy locas. Sigamos Jonathan. Jonathan Bellés se encarga del regreso de Ultraman, Return of Ultraman. ¿Por dónde más? Ahora José Luis. José Luis se encarga de Ultraman Ace. Jaime se encarga de Ultraman Taro. Israel, que no está con nosotros, Israel Moreno, se encarga de Ultraman Leo. Y, ¿qué falta? Frank Guerra se encarga de Ultraman 80. Y Rubén
se encarga de un capítulo muy especial dedicado pues, al paso del personaje por España, ¿no? De hecho. Y bueno, que contar. Bueno, si hay un protagonista indiscutible, como ya ha apuntado Josa, que hay un protagonista indiscutible en este libro, al margen de, por supuesto, de Ultraman, es sin duda Eiji Tsuburaya. No sé si lo conocéis. Eiji Tsuburaya es uno de los personajes más importantes en el cine, en la historia del cine japonés y en la historia del cine fantástico, en el campo de los efectos especiales, concretamente. Lo conoceréis porque Eiji Tsuburaya y su equipo se encargó de los efectos especiales de la primera película de Godzilla, de Japón bajo el terror del monstruo, del año 54, ¿no? Ya instauró, Joder, tío. con esa película instauró una manera de hacer efectos especiales en Japón que se ha ido manteniendo durante el paso de los años, que es la técnica del sweep motion, ¿no? Es utilizar un hombre disfrazado entre ultra detalladas maquetas de ciudades japonesas y con muchos efectos artesanales y pirotécnicos. No es una manera que se ha ido manteniendo durante todas las décadas, la manera de hacer efectos especiales. Y cuyo éxito, pues, el equipo de Tsuburaya continuó con otros kaiju como Rodan, Mothra, películas de ciencia ficción de la época. Y dicho éxito animó a que el propio Eiji Tsuburaya formara su propia productora, Tsuburaya Productions, en 1963, cuya primera serie propia pues fue esta Ultra Q, que es la primera de las Ultra series, y que yo os animo a todos a que veáis Ultra Q, que es de obligado visionado para todo amante del fantástico. Es una serie muy imaginativa, muy rica en sus guiones, muy sorprendente, ¿no? Debido a este macro éxito, ¿no? de esta Ultra Q, la TBS, el canal japonés, pues queremos más monstruos gigantes, ¿no? Y queremos además un héroe, ¿no? Que sea un monstruo gigante y que luche contra otros monstruos gigantes. Y de esta manera nació, pues, Ultraman, ¿no? En 1966, y que cuando ha apuntado Frosan, pues batió todos los récords de audiencia y cuya influencia, pues, seguimos viendo hoy en día, ¿no? Con el estreno de anoche de Shin Ultraman aquí en Sitges, ¿no? Eh, Ultraman también es una serie encantadora, repleta de una energía contagiosa y es un tema que es a tener en cuenta, que hay una conjunción de talentos, ¿no? en estas series que realzan la calidad de estos primeros productos, no solo en la calidad de los efectos especiales, sino los guiones de la serie son muy imaginativos en general. Los diseños de los monstruos son fantásticos, súper ricos en matices. Y dicho éxito de Ultraman animó, pues, a seguir en esa línea, ¿no? de superhéroes, ¿no? Y tras Ultraman pues tuvimos la siguiente, que fue Ultra Seven, ¿no? Que también abordaba de una forma... Si Ultraman estaba más dedicada a los niños, esta continuación de Ultra Seven estaba más dedicada, pues, a un público más juvenil, más adulto, ¿no? Con unas tramas de ciencia ficción pues más puras, ¿no? Y también tenía una capacidad esta serie para filtrar problemáticas de la época, por ejemplo, ¿no? La xenofobia, los traumas de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se puede hablar de algunos de los guionistas de Kinjo, pues de Shuo Kinjo, por ejemplo, uno de los guionistas que lo que hacía era meter dentro de la serie muchas cosas de la problemática del Japón actual. Es decir, que él haya vivido el racismo sobre los habitantes de Hokkaido, lo que era, de Okinawa. Sí, pues entonces lo metió en un capítulo, y había un capítulo en el que de verdad era duro de ver porque le metían según qué personaje, lo aislaban, lo marginaban, no lo... Era, y luego con los monstruos igual. Los monstruos, cada monstruo muchas veces simbolizaba alguna problemática de Japón, y a partir de ahí, aunque fuera para niños o no, depende del capítulo, porque había algunos siempre o casi siempre intentaban que tuviera algo más, algo más. Exactamente. Y bueno, con este éxito, ¿no? De estas primeras ultra series, que son bastante recomendables si os gusta la ciencia ficción, en este punto de cresta de la ola de éxito para la Tsuburaya Production, pues hubo un giro en los acontecimientos bastante trágico, que cambiaría un poquito, pues, incluso los acontecimientos, ¿no? Y ya que Eiji Tsuburaya, pues Ultra Seven sería la última serie en la que él estaría como cabeza visible, ¿no? Y con este cliffhanger, pues paso el micro a mi compañero Jonathan Belles para que siga donde lo he dejado. Gracias. Bien, bueno, me toca un poco hablar sobre el otro uno de Ultraman. Es una serie ya que ya se inicia en el año 71, se extiende al 72, básicamente. Y bueno, fue como una especie de oxígeno, ¿no? Que se le dio al Tokusatsu ya en esa época en Japón, porque hay que tener en cuenta que el cine japonés, de ciencia ficción en este caso, ya venía un poco desgastado, ¿no? Ya a partir de los años, mitad de la década de los años 60, ya venía un poco de capa caída, ¿no? Las películas de Godzilla ya no funcionaban tan bien en taquilla, y de alguna forma estaban buscando otras formas de revitalizar, ¿no? Este subgénero.
la televisión, que fue este invento que le dio esa potencia a Ultraman en este caso, ya en los años a los 65, continuó hasta ya los 70, ¿no? Y esa fue, digamos, este dispositivo, ¿no? Esa televisión fue lo que realmente pues dio pues, ese balón de oxígeno que necesitaba el Kaiju para volver a revivir en Japón, ¿no? Y bueno, el retorno de Ultraman llegó justo en el momento adecuado para que fuera así. Y la serie, de hecho, de nuevo fue un hit que o fue un éxito clamoroso. Y bueno, estuvo a punto de no ocurrir esta serie porque realmente fue idea de Eiji Tsuburaya. Como comentaba nuestro compañero, él murió poco antes de la producción de esta serie y fue su hijo el que repitió el testigo y la continuó. Se vio pues, llevó muchos reveses, la TBS no quería producción de Ultraman, no sé qué era siquiera sus condiciones, pero él quería conseguir los pasos, digamos, de su padre, lo que su padre había ya materializado en un tratamiento previamente, ¿no? Después de su muerte, claro. Finalmente consiguió la luz verde de la TBS y llegó a hacer el retorno Ultraman, ¿no? Entonces ese sueño, digamos, que tenía su padre, pues su propio hijo no fue el que Hajime Tsuburaya fue el que lo llevó, materializó, básicamente, ¿no? Y bueno, pues esta buena serie, pues no sé si la habéis visto, la conocéis, aquí en España se llegó también a emitir también, tiene todo en doblaje castellano también, que luego Sopo nos puede también contar cosas. Bueno, pues tiene pues unas tramas mucho más adultas que el trama original, por ejemplo. Sigue un poco la estela también de Ultra 7, porque también tiene unas tramas muy dramáticas. Hay episodios muy dramáticos, pero muy interesantes a nivel de argumental. Y bueno, pues también a nivel de especiales, también una pequeña revolución para la pantalla, ¿no? De hecho, la Subraya recitaba muchos fragmentos de escenas de Topazachus de la Toho también, de la partida típica, ¿no? De escenas de destrucción de películas como Rodan o otras de Godzilla, y se rebusaban, ¿no? Sin embargo, pues funcionó muy bien en pantalla. Y también, pues, otros motivos también, pues, teníamos este personaje Go, ¿no? Que prácticamente era, no sé si llamaba usted Symbol, pero de Japón, pero aquello era un modelo básicamente de Japón, de muy joven en aquella época, creo que tenía 21 años cuando hizo la serie, y fue, bueno, todo el mundo quería ser esa persona, ¿no? Y todos los productores querían tener ese Go en su propia serie. Hasta que, bueno, pues, que tenía una serie de personajes construidos alrededor de él, prácticamente tenía una familia, era una serie muy familiar también, en muchos sentidos, muy coral también, muchos personajes, pero muy bien llevados, ¿no? De ello. Bueno, desde a partir del 38, bueno, aproximadamente es cuando, bueno, pues a nivel de contractual, algunos personajes deciden dejar la serie, y luego cuando, digamos, de mi opinión personalmente, va decayendo un poco al nivel narrativo, ¿no? Así. Pero todo lo que son esos previos capítulos, ¿no? Desde el primer capítulo hasta el 15º, por ejemplo, es una serie maravillosa, un disfrute absoluto, básicamente. Vamos, píldoras, ¿no? 25 minutos por episodio, muy bien narrados, muy bien contados. Y ya no solo a nivel narrativo, sino que también pues a nivel de dirección de fotografía, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos unos planos que otras series de la época no tenían tampoco, ¿no? Pues tenía planos, qué sé, los planos que también tienen en el libro son los planos naturalistas, ¿no? Que son esos planos que buscan la arquitectura, ¿no? Correcto. Que, bueno, otros cineastas de la época, ¿no? Bueno, de la época mucho Está bien, anteriores a Ultraman, de la que no los veo. Pero que aquí en Ultraman, pues digamos que los catan, ¿no? Esos planos donde la arquitectura, pues es lo primordial, de ahí se componen los propios K, ¿no? Como algo secundario. O sea, es algo muy inédito en la serie de Ultraman, así como también, pues todo lo que tenga que ver con los personajes, bueno, pues sí, ya. No sé, porque decir, todo lo que tenga que ver con esa parte coral de la serie, por ejemplo, una cosa muy innovadora también en el momento, que tampoco se aprovechó muy bien, pero que también fue muy innovador, fue el tema de que los personajes, por ejemplo, tenían un episodio dedicado a ellos mismos, ¿no? Es algo secundario, y ellos tenían dedicado, pues, otro personaje, pues tenía su propio monstruo, digamos, o su propia historia que contar para conocer un poco en profundidad más la historia de ese personaje, el trasfondo, digamos, ¿no? Ya sea a nivel de aventura o a nivel de lo que pueda ocurrir con su personaje, como a nivel familiar, ¿no? Conocer a los padres de un personaje secundario del equipo MAT, que es la agencia que lucha contra los monstruos de la serie, pues me parece una cosa bastante interesante que da mucha profundidad a lo que es la serie, ¿no? Y esto fue un montón de cosillas, ¿no? Un montón de cosas, de los efectos de la música, a nivel de trama y demás, crea una serie que básicamente yo creo que, en mi opinión, es única, sin desmerecer el resto, pues por supuesto, sin desmerecer de otras 7 u otros, yo creo que... Vamos. Hay una cosa que no hemos comentado, que no sé aquí cuánta gente ha visto anteriormente Ultraman, o sabes del formato serial japonés, y es que aquí en Occidente han dado por casi tiene éxito, que hace temporada 2 y luego temporada 3. En Japón no va así. En Japón tiene una serie, tiene mucho éxito, pues hacen otra serie de ese universo, pero no hacen temporada 2. Entonces claro, por eso hablamos de Triunfo y por eso Ultraman temporada 2. No, Ultraman es una serie cerrada, dura 36 capítulos creo que son, y ahí empieza y acaba. Ahí está. Y luego, como tuvo mucho éxito,
pues otra serie con otros personajes. Crearon ya Ultra Seven. Serie cerrada Ultra Seven. Otros capítulos 49. Durante a lo largo de un año cada semana. ya está. Otra de mucho éxito. El Ultraman Jack. Y así va, si tiene éxito hacen otra más. Y así hasta el día de hoy que siguen emitiendo una serie de Ultraman cada semana. Claro, que te das cuenta que en el otro Ultraman, por ejemplo, hay personajes del primer Ultraman. Y son no nada que ver. O sea, no tienen ningún tipo de relación argumental, ni de personaje, ni demás. Es una O sea, cosa. la historia es con Dios de los Ultraman. Es decir, ahí sí, vamos haciendo más miembros de la familia, luego más es el padre, que sí, la madre, que sí, se colabora todos juntos, ahí estamos... Hay que ver un poco como series cerradas, ¿no? Digamos. Sí. Muy episódico. Y bueno, y otra parte que también quería, Octavio, que hablar sobre esto, aparte de la serie o del capítulo que he escrito, básicamente somos que es nuestra segunda colaboración. Aquí yo, Octavio, personalmente yo, te agradezco mucho la oportunidad que me das de poder colaborar con estos dibujos, la verdad. Yo nunca había pensado que podía haber hecho dibujos para el libro, que no me gusta. O sea, empezamos con el monstruo del armario, así como que no queda la cosa. Y bueno, yo al principio estaba un poco así reacio, en plan, pero dibujos a color, yo hacía como 15 años que no pintaba a color, básicamente. Pero me siempre soy el carbonecillo, ¿no? Y muy en blanco y negro siempre, ¿no? Como el monstruo del armario, por ejemplo. Y claro, cuando para mí fue un pequeño reto volver a eso, ¿no? Ahí está. Entonces cada dibujo, digamos, cada ilustración, pues inaugura cada capítulo del libro. Y bueno, pues eso. Básicamente quise dibujar cada uno de los personajes para cada uno de los capítulos. Es un pum de Saraya. ¿Te cuenta alguna cosa? Sí, me lo cogieron todo. Como habéis podido ver aquí fugazmente, que el señor José Luis, trabajo prodigioso. La verdad que tiene Jonathan de insuflarle esa pasión, ¿no? Se percibe en cada trazo del lápiz, ¿no? Bueno, pues mi ultra chapa es de Ultraman Ace, el as de la galaxia. Es una serie súper interesante. Es más, os animaría a que os leáis el libro porque creo que es casi tan interesante o más el contexto de la serie que los capítulos en sí, especialmente la segunda mitad de la serie. Justo con el final del retorno de Ultraman retornado, de repente la Suburaya se enfrenta y la TBS se enfrentan a tener, bueno, una serie de héroes en cadenas de competencia que empiezan a hacer un tokusatsu, unas series de efectos especiales más dedicados al público juvenil o de lo que ahora llamaríamos young adult, ¿no? O sea, de jóvenes adultos, de adolescentes mayores. Incluso hay uno que en especial que es Kamen Rider, de la Bandai de Toei, que empieza a despuntar de manera brillante con una serie que mezcla elementos de terror, de ciencia ficción e incluso de body horror. O sea, hay algunas transformaciones de metamorfosis donde se transforman en insectos, ¿no? en saltamontes, que le puede recordar al body horror posterior de Cronenberg. Entonces, la Suburaya decide apuntar primero hacia un universo más franquiciado y llegan a proponer hacer una serie que tenga elementos del resto de series de Tokusatsu de la propia Suburaya, no solamente del universo Ultraman, sino otras series de Tokusatsu de efectos especiales, pero es verdad que rápidamente deciden, bueno, concentrarlo todo en Ultraman. Y entonces es a partir de Ultraman Ace donde las tramas familiares que hasta este momento han sido importantes en... Es que... Ultraman, mátalo, por favor. Ahorita están cantando. Ultraman, mátalo. No cantan eso, pero en mi cabeza suena eso. Entonces, decides, vuelvo... Gracias. Con la pantoja no se puede luchar, ¿eh? Entonces, finalmente se deciden dejarlo todo en un ultra universo y es ahí donde en Ultraman Ace donde la presencia del resto de los hermanos Ultra se hace más presente. Como hemos dicho antes, en Ultraman Jack las tramas familiares están muy presentes y en Ultraman Ace lo están, pero no solamente las tramas humanas, porque ya lo que son las nuevas familias japonesas después del drama de la Segunda Guerra Mundial y lo que se llama la generación huérfana, se recupera con familias de nuevo género, es decir, familias que a lo mejor las compone una hermana mayor y un primo o un vecino y tienen la figura paterna, materna, que eso ya está presente en Ultraman Jack, el retorno de Ultraman, sino que además, en el caso de Ultraman Ace, habla de la familia de los propios Ultra, los hermanos Ultra, el padre Ultra, la madre Ultra. Ultraman Ace es el más joven y su diseño así lo refleja, con unas patillas, un tupé,
sí, un poco con Macarra, el Ultraman Macarrilla, y muchos de los capítulos hablan de su proceso de madurez para ser un superhéroe, ¿no? Para ser un héroe de la humanidad. Asimismo, se decide acercar el público femenino, que es algo que todavía la competencia no ha hecho, y deciden que las almas humanas que están unidas a Ultraman Ace, son dos almas de un chico y una chica, ¿no? De Hokuto y Minami. Y se le da una importancia mayor en la serie a la religión de la familia Suburaya, que es cristiana. Es más, el ataque principal, el rayo de Ultraman, es la cruz. Es la cruz cristiana. Y se decide dar más hincapié, porque Hajime Suburaya quiere hacer como un homenaje más fuerte a su padre, ¿no? Que ya ha fallecido. Y deciden incorporar elementos, especialmente el capítulo quizá que más influenciado, por ejemplo, a Hideaki Anno, que es el capítulo número 13 de Ultraman Ace, en el que los hermanos Ultra son crucificados en el planeta Golgotha, hablando del monte Golgotha de donde se crucificó Jesucristo, y el monstruo en cuestión es Barrabás, el Baraba, en nombre al hombre más malo de toda Judea, Barrabás. A mitad de emisión más o menos, se dan cuenta de que quien ve Ultraman son niños y que niños y niños, no niñas, y deciden hacer un giro de 180 grados, introducen a un personaje infantil, se olvidan, bueno, aún hay algún episodio donde hay un poco como de religión, una pirámide con una crucifixión encima de la pirámide, ahí destrozando tres religiones de golpe, y, y sí que es verdad que las tramas se convierten mucho más infantiles, y sí que la presencia de temática adulta, incluso en algunos casos sangrienta, medio desaparece. Sí que se mantiene con los kaijus, que suelen tener como muertes bastante gráficas, como decapitaciones y ataques bastante gráficos, pero sí que la cantidad de sangre se reduce. Infantil, normalmente, decapitaciones. Sí, y es interesante que algún capítulo insoportable, gracias a la guía podréis descifrar cuáles son, pero que a lo mejor tiene incluso algún stunt infantil, es decir, un niño saltando por una colina y tal. Ahí es imposible de hacer, ilegal, vas a la cárcel, un niño. Tírate por la colina y te ponemos fuego, pero no te caigas encima del fuego y ya está. Imposible de hacer a día de hoy. Entonces mola porque no es infográfico, es real. Hay un niño realmente tirado por una colina intentando no quemarse. Y eso... No te flipes. Y básicamente firman un contrato para hacer una película que es Hanuman con... ¿Cómo se llama en inglés? Por favor, ¿alguien me ayuda? Hanuman versus Seven Ultraman. Y es como una especie de Buda tailandés. Y esa firma que Hajime Suburaya imprimió en un contrato, no se lo esperaría nunca. Que Sanjo dijo, ya, esta firma me la copio yo en otro y si te he visto no me acuerdo. Y es más, los derechos internacionales de Ultraman estuvieron en una batalla legal hasta hace 6 años, que finalmente Suburaya recuperó los derechos de todas las series, porque él dijo que no, que la película hay que todas las series. Y dijeron, no, hombre, no, pero si era solo la película. Y dice, no, mira, yo aquí tengo un contrato. Y la verdad es que hasta hace 6 años hemos podido disfrutar de ediciones internacionales de Ultraman por esta razón, porque estaba en una batalla legal entre Sanjo Producciones y los herederos de los Suburaya. Y finalmente ahora Mill Creek ha podido lanzar Blu-rays DVD de absolutamente todo y siguen haciéndolo y ha sido una gran ayuda para nosotros. Y ya por último quería añadir una última cosita, y es que algunos de vosotros preguntaréis qué valor tiene una guía, ¿no? Que al final es como una recopilación de Wikipedias impresas. Buena suerte encontrar esto en Wikipedia. Buena suerte encontrar lo que hay aquí escrito en inglés. Se ha hecho un esfuerzo titánico por parte de todos los que están en esta mesa, Adrián sobre todo, Octavio por reunirnos, para tener información que realmente es imposible de encontrar en lengua no japonesa. Así que de verdad tiene cierto valor. Y yo ahora animaría a Octavio, porque sé que ahora decías que tu último libro, Noche de Miedo, que nos presentó hace poco, tenía 80 entrevistas. Si nos ponemos con las entrevistas Ultraman, se queda corta el Amazonas de papel. Entonces, animo a hacer luego otro libro con entrevistas a los autores que siguen vivos y a los directores que sigan vivos y a los que a día de hoy siguen haciendo. Hay el libro referencial de Gurragones sobre Isuburaya, y ampliar por ahí. Este no es ese libro, pero tiene un valor, brillante e intrínseco. Y cedo la palabra al compañero Jaime. Bueno, muy buenas tardes.
Bueno, yo voy a hablaros un poco de las locuras que se hicieron en los años 70 con las series posteriores a Ultraman Ace, que ya de por sí era un poco loca. La primera serie que empezaría en esta locura de los 70 es Ultraman Taro, que empezó en el año 73. Y bueno, es una serie que desde un primer momento, gracias a, como decía José Luis, la proliferación de series como Kamen Rider, que estaban comiéndole la tostada absolutamente a Ultraman en términos de audiencia, pues dijeron que el target inicial iban a ser los niños y se centraron en hacer una serie única y exclusivamente para los niños. Entonces así surgió Ultraman Taro, que básicamente sus tramas giran en torno a los cuentos de hadas japoneses, a las fábulas, a cuentos que se llamaban Otobi Banashi, que todo el mundo conocía, que se iban contando de padres a hijos. Y bueno, así surgió un poco todo. Era la serie con el mayor presupuesto que se había destinado nunca a una otra serie. Por lo tanto, los primeros capítulos, sobre todo, ya que despilfarraban el presupuesto, sobre todo en los primeros episodios, vemos que Ultraman Taro lucha contra 2-3 monstruos por episodio. Es una absoluta locura, pirotecnia por todas partes, maquetas imposibles. Bueno, una absoluta locura. ¿Qué pasó? Que al final, pues bueno, las tramas eran demasiado infantiles, estaba demasiado centrada y la audiencia, si ya con Ultraman Ace empezó a bajar y ya no eran esos 40%, sino que era un 20%, que aún así es una locura. Es muchísima, muchísima audiencia. Con Ultraman Taro empezaron todavía a decaer un poquito más y bueno, ahí ya cuando estaban produciendo los últimos episodios de la serie, cierta parte del equipo técnico de la productora empezó a pensar que Ultraman ya no se podía exprimir mucho más de lo que estaba. Entonces, uno de los miembros de la productora dijo, no, esto puede seguir haciéndose. Y surgió Ultraman Leo en el año 74. ¿Qué pasó? Que quisieron darle un giro de tuerca completamente. Otra vez, dijeron, nada de niños, esto es para adultos, vamos a hacer una serie muy oscura y vamos a mutilar niños en los primeros episodios. Y así fue. ¿Qué pasó? Que claro, dijéramos que la crítica y la audiencia pues no lo aceptó. Entonces eso, y debido a los recortes presupuestarios que tuvo la serie, debido también a la crisis del petróleo del 73, que fue una crisis a nivel global que dejó al mundo en pañales prácticamente. Entonces, pues bueno, en la serie continuó más de 50 episodios, pero no acabó de cuajar. Por lo tanto, la productora decidió dejar la serie en una especie de parón, un hiatus de unos años, y reflexionar un poco en ver qué camino seguir en un futuro. En ese parón surgió una nueva franquicia Tokusatsu de la competencia, que en este caso sería Toei, que además de Kamen Rider, empezó a producir una serie que se llamaba el Super Sentai, que luego el Super Sentai derivaría en los Power Rangers. El fenómeno que hubo aquí en los años 90 con los Power Rangers fue una auténtica locura. Y bueno, a partir del año 75 empiezan a producir las series estas de escuadrones de superhéroes, ¿no? Y dijéramos que ya ahí Ultraman tenían que buscar algo distinto para poder entrar en ese círculo, ¿no? De escuadrones de superhéroes, insectos motorizados, como era Kamen Rider. Y ahí, tras 4 años de parón, en el año 79 deciden producir una serie de animación. Gracias a series como Mazinger Z, que estaban en ese momento en boca de todo el mundo, ¿no? Mazinger Z, con Master Free, Night and Free, todas estas series, ¿no? De robots gigantes. Y bueno, pues hicieron esta serie de Ultraman, se llama, que la verdad que exploró caminos que en series de imagen real no se podían haber llegado jamás, porque batallas espaciales, monstruos absurdamente grandes. No sé, se exploraron otros caminos que eso, que con los efectos prácticos no se podía haber llegado a ese nivel. Y esta serie sí obtuvo éxito. Sí que tuvo éxito por parte de la crítica, parte de la audiencia. Entonces Sumuraya dijo, ya que estamos, vamos a hacer otra en imagen real. Y dijeron, mira, ahora que empiezan los 80, vamos a cambiar otra vez, vamos a darle otra vuelta y vamos a hacer Ultraman 80. ¿Por qué? Pues estamos en el año 80, ¿no? Pues ya está, Ultraman 80. Entonces, aquí ya esto ya se fue de madre totalmente. Ya dijeron que un profesor de escuela
se iba a convertir en Ultraman por las tardes para salvar al mundo. Y claro, pues ahí lo tenéis. Ahí ya, digamos que se acabó la era Showa, que era la era de las primeras series en las que englobamos este libro. Y bueno, dijéramos que a partir de esta serie, ya el Kamen Rider, dijéramos que ya a principios de los 80 como que pegó un bajoncillo también, pero el Super Sentai no. El Super Sentai siguió creciendo, siguió produciendo series anualmente. Ya íbamos a llegar a los famosos Lightman, Bioman, Jetman más tarde, los Sea Rangers, que es lo que derivaría los Mighty Morphin Power Rangers, que son los que todos recordamos, ¿no? Que veíamos en Telecinco cuando éramos más jóvenes. Y bueno, ahí terminaría un poco la cosa. Y ahora doy paso a Rubén, que nos va a hablar de Ultraman en España, que es un capítulo que ha escrito que es espectacular. En mi caso, el capítulo trata pues, sobre eso, sobre cómo llegó la serie aquí a España, que llegó tarde y llegó además en mal momento. Llegó tarde porque se llega en 1993. Claro, la serie ya tenía más de un cuarto de siglo cuando se empiezan a emitir aquí en España. Y encima llega en mal momento porque en aquel momento, supongo que lo recordaréis la gran mayoría de los que estáis aquí, los canales privados acababan de llegar aquí a España. Estaba la historia de la contraprogramación, ¿no? Los canales se estaban luchando entre ellos, entre Televisión Española, los autonómicos que tampoco llevaban mucho tiempo, y los privados que acababan de llegar. Ahí había la guerra enorme de empiezo una serie, 2 capítulos, no tiene éxito, corto, o la cambio de hora para enfrentarme a no sé qué otra serie que están emitiendo en otro canal, en fin. Ese gran drama. Cuando llega Ultraman, se empieza a emitir por las tardes, se empieza a emitir un programa infantil asignado a Picnic, que era como una especie de programa contenedor que emitían varias series. Y se empezó a emitir ahí. 2 semanas y ya la cambiaron de horario y pasó a las mañanas. Después estuvieron varios meses sin emitir. Se vuelve a emitir al cabo de un tiempo los fines de semana. Se vuelve a cortar, después vuelve a pasarla a mediodía. Bueno, en fin, fue un auténtico caos. Probablemente porque no debía tener mucho éxito. No hay datos de audiencias. Si los hay, yo no los he podido conseguir. Pero probablemente estos cambios continuos de horario apuntan a que la serie no debió tener demasiado éxito. Y encima, además, otro problema que tuvo fue el tema del doblaje. Porque la serie llegó aquí y se empezó a doblar en Madrid, en un estudio que se llamaba Magna Films, que existe. Se lograron 108 episodios. Cuando llega el capítulo 108, resulta que empieza una huelga de doblaje en España, que todos los estudios de doblaje de Barcelona y de Madrid, que, bueno, en fin, ellos tenían una serie de cosas, se estuvieron 4 meses sin doblar. Claro, en ese momento de desesperación de Televisión Española, dicen, bueno, pues vamos a doblar la serie donde sea. Y la habían a doblar un estudio de Galicia y se continúa doblando en Galicia. Pero claro, ¿eso qué representa? Afecta que la serie, a mitad de serie, pues cambian todas las voces de los personajes, cambia el estilo de doblaje, en fin. Y siguió emitiéndose de esta manera hasta el año 98, que fue cuando ya se acaba el contrato con Tsuburaya. Eran 5 años de contrato de emisión que tenía Televisión Española. Se acaba ahí. Y de hecho ya está, no se ha vuelto a ver Ultraman aquí. Bueno, se emitió una de las películas de animación que hizo el estudio americano de Hanna-Barbera, el canal no fue en valenciano y luego canal creo que la mí, pero ya está. Series de Ultraman no hemos visto más hasta la que estrenaron, creo que fue en el 2019 en Netflix, que es una serie que bueno, se llama Ultraman, pero bueno. Eso es lo que se ha visto aquí después del año 98 de Ultraman en español. Y en el libro, bueno, el tema del doblaje, que es lo que doy más hincapié en el texto, he tenido la suerte de poder hablar con los actores de doblaje que doblaron la serie en su momento, y bueno, mil anécdotas, mil historias, algunas que dices, algunas de hecho no las he podido ni explicar, porque tela marinera, pero bueno, es interesante ver también un poco cómo se hacían las cosas en aquel momento y la mala suerte que tuvo la serie, que por desgracia, de momento continúa, porque en España, de series de Ultraman, exceptuando lo que estamos viendo en Netflix, no estamos viendo nada. De hecho, este mismo Ultraman tan maravilloso que tenéis aquí, este Ultraman no lo hemos visto ahí en el con la Lidia. Pero bueno, que le vamos a ver. Y nada, la palabra. El grosso de representación ya ha finalizado, pero si tenéis alguna pregunta. Voy a comentar una cosita que ha dicho bien. Sí que es cierto que ningún canal español está emitiendo Ultraman actualmente,
pero sí se puede ver legalmente, porque Suburaya, en su afán por expandir al resto del mundo, la serie actual de emisión tiene el canal de YouTube de Suburaya Production, y cada semana cuelga el capítulo de la serie que está actualmente en marcha, en japonés, con subtítulos en inglés y en español, esta última serie también. Así que ahí sí que se puede ver desde métodos legales y con subtítulos en español. Pero esto no es porque España haga un esfuerzo, no es porque desde Suburaya Production se ha tenido un esfuerzo por llegar al resto del mundo. En la Thompson, Sí. en Latinoamérica tiene mucha presencia. O sea, más que en España. O sea, hay distintos de países por Latinoamérica, no por España, pero los tienen. Sí hay boxeo y tal, pero está bien. Para Dios. Pues nada, si tenéis cualquier pregunta que hacer, observación, pues nada, aquí os tenéis, adelanta. ¿Algún valiente? No sé. Por ahí, adelante. ¿Cómo veis tal vez, no sé si se canceló o no, que este crossover que tratan de planear, de publicar a todo lo grandes, sí. Vale, aquí te yo. Realmente, los medios lo hicieron mal. No hay ningún crossover. Sí, simplemente que Hideaki Anno cogió lo que hizo un pacto con todas las productoras, con Toho, Suburaya y Toei, para poder sacar productos con la imagen de sus creaciones. Es decir, poder sacar si quiere una camiseta o un puesto donde estén juntos Kamen Rider, Evangelion, Ultraman y... Claro, no es que vaya a sacar de momento, no hay ningún plan para una película o serie, pero es que sin crear ese universo también era imposible sacar un merchandise, sacar una camiseta, un póster o un muñeco de esas figuras, porque era de productos separados, claro. Es decir, no, él no podía, aunque fueran una película suya, Evangelion y Shin Ultraman, no podía ponerlos juntos en un producto, porque uno era Evangelion de, no me acuerdo qué, de Gainax, y claro, y Ultraman es de Suburaya, son productoras diferentes, que no colaboraban. Como mucho, claro, exactamente, consigo igual, como mucho lo que sí que se está viendo de ellos juntos son en atracciones virtuales para rollo de parque de atracciones, que ahí sí que se ha visto de atracciones crossover de Evangelion y Godzilla, o no me acuerdo quiénes más hay. Había un Eva como mutado con el Godzilla. Sí, claro, y estas ropas las puede hacer, pero a nivel de diseños. Pero no es que de momento hayan ningún plan para sacar un crossover de verdad. ¿Las preguntas? Adelante. Bueno, y como nadie hace, a ver, es principalmente para Jonathan, pero sí, he visto tu documental que tenemos aquí, Cine de Girona, que sí, vos necesitas acceso a los materiales de la productora. Porque sí, si vos sabes algo sobre los materiales de la productora de que hizo Ultraman y todo, sí se sigue. Se ha contado por el documental. Tomás más por el documental y por los diarios que hizo para la serie todo Universes, tener conocimiento o algo. Y si uno también tiene, por favor, contésteme. Gracias, materiales sobre la serie. Bueno, de materiales de más que yo haya Sí, sí. visto, ¿te refieres? Sí, sí, no, porque sabía que un taller estaba a punto de cerrar. Sí, bueno, yo cuando estuve en Japón hace ya unos años, para rodar un documento sobre Godzilla, de hecho, yo tuve la oportunidad de estar en los estudios Toho y estar también con algunos de los artífices, ¿no? Creadores pues eso, de los efectos especiales de Tokusatsu y demás, ¿no? Y bueno, es bastante, la palabra sería penoso, yo creo, cómo está todo cuidado ahí, en ese sentido, porque es un poco ya, Toho ya hace mucho tiempo que decidió cerrar sus estudios, digamos, de Tokusatsu, digamos, su famosa piscina y demás, en el 4 por el afán de, pues, el comercial, o por la publicidad, o por los CGI, ¿no? Entonces, lo que sí que conocí fue a los artistas o artesanos que sí que hacían estos efectos y demás, y ver el amor que ellos sí depositaban sobre estos materiales, ¿no? Hasta el punto de que algunos de ellos pues se encontraban pues en la basura, básicamente, pues de atrecho de las películas, o bustos directamente, o modelos que hacían previamente antes de las películas, en la basura, básicamente. Entonces ellos los recogían, se los guardaban, porque ellos entendían el valor que tenía esto, a nivel histórico, ¿no? Los remodelaban, pues lo rehacían o restauraban, básicamente, y eso es lo que yo he podido ver y digamos que aún se conserva hoy en día, ¿no? O sea, Son todas productoras o si hacían. No, que respecto a esto de los materiales no usados, hay una historia, la esposa de Hideaki Anno, Moyoko Anno, tiene un cómic muy bonito que se llama Insufficient Direction, es un manga, donde habla un poco de la relación que tiene con su esposo, con Hideaki Anno, y esto es de hace unos 15 años que se escribió y se dibujó el manga,
Y hay una escena muy bonita de cómo en una de las películas se utiliza un disfraz en las pelis modernas, de los 2000. Un disfraz de Ultraman Jack, de Ultraman Retornado, del que Hideaki ya no es especialmente fan, y consiguió el disfraz, o sea, el screen mate, o sea, el prop. Sí, porque está, pues, alguien le dijo, véatelo del estudio, dijo, pues lo vamos a tirarte en, yo qué sé, en 5.000 euros. Dijo, 2.000, vale, venga. Y dijo, total, iba a tirar, ¿no? Y es una historia muy bonita de cómo Hideaki no decida perder peso para que le quepa el traje, porque claro, o sea, aquí tenemos a de verdad, ¿sabes? Pero imagínate a mí que me quiera poner el traje, ¿sabes? Bueno, salgamos las distancias con Hideaki Anno. Hideaki tiene tantas ganas de ser Ultraman que parte de la captura de movimiento de Shin Ultraman que pudimos ver ayer está hecha por él. Yo sí que he visto vídeos de imagen de, por ejemplo, la primera de Ultraman lanzando el rayo. Ese es Hideaki Anno haciendo la captura de movimiento. Pero lo que no tiene valor fuera para los... O sea, Hideaki Anno es un nerd, lo que pasa es que es una estrella. Ahora mismo está haciendo las películas de lo que él veía de pequeño y le gustaba. ¿Sabes? Sí, pero quiero decir que no tienen valor. Esto realmente, uno de nuestros amigos, David Muñoz, que es, bueno, también amigo de aquí de León Miguel, que lo tenemos aquí, es uno de los traductores y es guía en Japón, y es traductor, y ha trabajado con alguno de los actuales jefes de Tokusatsu hacen, pues se llama esto, stunts, especialistas de acción. Y básicamente es como, bueno, cuando le cuenta que hay gente que compra DVDs o que viene al cine en España a ver algo de Ultraman, explota la cabeza, porque son un poco unos que parias dentro de la Toei a día de hoy, son los parias. Ahí están. ¿Cómo es eso? Es que... Sí, lo sé. Muy bien. Otra pregunta por ahí. Bueno, pues nada, primero enhorabuena por el trabajo. Y preguntar, creo que me pareció escuchar que había un episodio prohibido que ya no emiten, lo han sacado, habláis de él. Sí, eso es mi jurisdicción. Ese episodio prohibido es de Ultra Seven, el episodio 12. Bueno, es un episodio prohibido porque el monstruo es muy inquietantemente parecido a los Hibakusha, o sea, los afectados por la bomba atómica de Hiroshima, ¿no? Y el monstruo es inquietantemente parecido al aspecto que te deja pues con las quemaduras de una bomba atómica, ¿no? También la trama habla de una civilización extraterrestre que huye de su hogar porque está totalmente destruido por las bombas atómicas. Entonces, era un tema bastante... quería sensibilidades, ¿no? a la gente, a los Hibakusha en concreto, y se emitió, pero decidieron retirarlo enseguida ese episodio, y ha quedado prohibido. O sea, no aparece ni en la box set de Blu-ray de Ultra Seven de Miltree, no aparece el episodio tampoco. O sea, si rebuscas un poquito por internet, lo encontrarás en imagen un poquito chunga, pero bueno, es un episodio muy curioso. Los tailandeses sí que lo dicen. Pero se ve igual de mal, ¿eh? Bueno, nada, gracias a todos por venir, que vamos a incluir la presentación y nada, esperemos que os haya divertido con esta pequeña ponencia sobre nuestro libro y sobre los tres hijos y la gelos de este icono de la...